Chicos, buenas tardes. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Doc. Pablo, está en clases, Pablo. Sí, Doc. Ya, sí estudió coledocolitiasis. O sea, lo que me había mandado a repasar la otra vez. Desde la otra vez no ha repasado nada. No, sí, pero Ya. Bueno, ya vimos lo que es la primera parte, lo que es la litiasis de la vesícula biliar, ¿no es cierto? Lo que es colelitiasis y lo que es colecistitis aguda, que es la complicación. Hoy nos tocaría ver lo que es la coledocolitiasis, que es la presencia de cálculos en el coledo con la vía biliar principal. ¿Sí? Asociado a que la coledocolitiasis, a la presencia de éstasis para que se formen cálculos y todo esto. Entonces, ya vamos a abrir una complicación de la coledocolitiasis, es la colangitis. ¿Sí? Y dentro de esto vamos a darles una noción general de la presencia de los tumores. Por eso yo le englobo todo esto como ictericia obstructiva, pero con ustedes más me interesaría que comprendan lo que es coledocolitiasis y colangitis. Entonces, cuando un paciente viene con ictericia, nosotros debemos plantearnos dos alternativas. ¿Esta ictericia es obstructiva o esta ictericia es parenquimatosa? Entonces, a nosotros como cirujanos, la que nos interesa es la ictericia obstructiva, que se diferencia de la parenquimatosa porque por los estudios enzimáticos, sobre todo de las transaminasas que se elevan en la ictericia no obstructiva, como por ejemplo una hepatitis, hay elevación de las transaminasas por destrucción de las células del hepatocito con aumento de la bilirrubina indirecta. En cambio, cuando hablamos de ictericia obstructiva, aquí sí hay un factor que obstruye los conductos biliares, impidiendo que la bilis producida en el hígado migre hacia la parte distal con la alimentación. Entonces, como está obstruido el conducto biliar, estos pacientes presentan ictericia obstructiva con elevación de las enzimas de colestasis. ¿Cuáles son estas enzimas de colestasis? ¿No? La fosfatasa alcalina que se eleva a la hora de la obstrucción de los conductos, pero está asociada a la gamma GT que tenemos en nuestro medio. Hay otro estudio importante que sería la 5-nucleotidasa, pero nosotros no tenemos. Entonces, fosfatasa alcalina gamma GT más bilirrubina directa igual ictericia obstructiva. ¿Están claros con la idea? Chicos, Sí, Doc. sí, sí, Doc. ya. Entonces el paciente viene ictérico. Yo sospecho que es una ictericia obstructiva que se relaciona con la cirugía. Y las causas principales de esta ictericia obstructiva son la coledocolitiasis, enfermedad benigna caracterizada por la presencia de cálculos dentro del colédoco, dentro de la vía biliar. Entonces ya vamos a ver cuáles son los cálculos, la coledocolitiasis primaria, secundaria, etc. En cambio, la colangitis es una complicación de la primera, de tener cálculos en el colédoco. Colangitis de infección bacteriana de la bilis de los conductos biliares asociadas ¿a qué? A éstasis o retención. La más frecuente, la coledocolitiasis. Un paciente con cáncer de vesículo, con cáncer de los conductos, también puede presentar colangitis, pero en un pequeño porcentaje, es de alrededor de 7 a 10%. Entonces, acá tenemos los tumores. El cáncer de la vesícula es una patología que se ve frecuentemente en los últimos años. Muchas veces es un hallazgo incidental al realizar una ecografía por la presencia de cálculos en la vesícula. Como decíamos, la litiasis vesicular parece que es un precursor del cáncer de vesícula. Este cáncer generalmente suele empezar arriba en el fondo de la vesícula que está pegado al hígado, ¿sí? E infiltra el hígado. Pero
muchas veces se extiende hasta el cuerpo vesicular o hasta el cuello, provocando obstrucción de la vía biliar y produce ictericia. Aquí en cuarto lugar tenemos los tumores periampulares que hemos hablado varias veces, como dice, periampulares quiere decir que están alrededor de la ampolla de Vater, alrededor de la papila en la segunda porción del duodeno. Por lo tanto, estos tumores periampulares son cuatro principales. Primero, tumor de la cabeza del páncreas. Segundo, tumor del ámpula, tumor de la papila, el ampuloma que ven todo el tiempo en cirugía. Tercer lugar, tumor del tercio distal de la vía biliar. Estos son colangiocarcinomas, estos generalmente crecen hacia el interior del conducto. Y finalmente, el tumor del duodeno, que es excesivamente raro. Acá donde dice cáncer de la vía biliar se llama otro tumor, que ya vimos la clase anterior, que se encuentra en la parte alta de la vía biliar, en la unión del hepático derecho y el hepático izquierdo, que se llama el confluente. Este debuta con ictericia obstructiva y se llama el famoso tumor de Klaskin. Otra causa de que el paciente presente ictericia es la lesión iatrogénica de la vía biliar, que estamos viendo todo el tiempo en el Eugenio Espejo desde que se convirtió en tercer nivel. Los pacientes vienen referidos de hospitales pequeños, pero hay muchas lesiones de las vías biliares. Entonces, esto es como ponerle un cáncer a un paciente que previamente está sano, lesionar el conducto biliar, porque cuando se lesiona es un conducto con diámetro pequeño. Y si se hace una reparación, va con tendencia a la estenosis y a las reintervenciones a repetición y a la final muchos de los pacientes fallecen con cirrosis hepática porque no termina drenando bien la bilis por el conducto biliar. Todos los que vayan a ser cirujanos, siempre es importante tener en cuenta, como les decíamos en clases, que existen ciertas alteraciones anatómicas de alrededor del 53% en lo que es la anatomía de las vías biliares. Por eso era importante conocer los dos triángulos que existen, el triángulo hepatocístico o triángulo de Boudet y el famoso triángulo de Calot, donde se encuentra la arteria cística, se encuentra el ganglio de Mascagne, y hay que liberar estos triángulos para poder hacer la ligadura del conducto cístico. Una enfermedad un poco rara que se ve de cuando en cuando es la colangitis esclerosante primaria, que se asocia a cuadros crónicos de pacientes con coledocolitiasis, como es en nuestro medio. El paciente no va inmediatamente a recibir atención médica, sino cuando ya no puede, cuando está complicado. Entonces, se automedican, se ven estos cuadros, a la final hacen cuadros de repetición que provoca esclerosis de los conductos biliares. Se llama colangitis esclerosante primaria. Es más frecuente en varones y se asocia también a enfermedades inflamatorias del intestino, como es la colitis ulcerosa. Finalmente, que también puede causar ictericia obstructiva, es el famoso síndrome de Mirizi, que ya sabemos se da por la presencia de cálculos grandes de 2.5-3 centímetros localizados en el cuello vesicular, que inicialmente comprimen la pared de la vesícula contra la pared del conducto y pueden dar ictericia Mirizi 1. Conforme va el cálculo ya penetrando en la luz del colédoco, tenemos Mirizi 2, 3 y 4, si penetra el 25, el 50 o el 100%. Entonces, si obstruyen los conductos biliares, el paciente presenta ictericia obstructiva. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Una doc. No, ya. Coledocolitiasis, presencia de cálculos en el coledo como en la vía biliar principal. Entonces es sumamente frecuente en los países occidentales. Se calcula que se presenta con una incidencia de aproximadamente en un 15% de la población. ¿Sí? En España se presenta en un 10 a 15% de la población. Es frecuente la coledocolitiasis. ¿Sí? Y muchas veces estos pacientes con coledocolitiasis se presentan en el momento que uno opera una vesícula. ¿Sí? Entonces, cuando se opera una vesícula, pueden tener coledocolitiasis, pero ese momento es asintomática. Por eso hay muchas veces que los pacientes con el tiempo vuelven a presentar síntomas y dicen, no me han operado bien. No es que al paciente no se le ha operado bien, sino que el paciente, el momento que se operó la vesícula,
tenía de un 12 a 15% cálculos en el conducto colédoco, pero en ese momento no daban síntomas. ¿Sí? Entonces eso hay que explicarles a los pacientes. Si ustedes van a remitir, usted tiene cálculos de la vesícula, pero hay un pequeño porcentaje de hasta 12% que presentan cálculos en la vesícula y cálculos en el colédoco, pero en ese momento son asintomáticos, que cualquier rato les va a dar síntomas. ¿Están claros en esa idea, chicos? Sí, doc. Ya. Entonces, la coledocolitis se clasifica en la relación al origen de los cálculos. Entonces, la coledocolitiasis puede ser coledocolitiasis primaria o coledocolitiasis secundaria. Como el nombre le dice, la coledocolitiasis primaria de la vía biliar, esta se presenta cuando estos cálculos se forman directamente en el conducto, no en la vesícula. Son cálculos primarios, o sea, no hay cálculos en la vesícula, se originan directamente en el conducto biliar, cálculos primarios. Sí, estos cálculos están formados predominantemente por bilirrubinato cálcico, tienen un aspecto terroso y son cálculos de color marrón asociados a procesos infecciosos y se presenta con mayor frecuencia en los asiáticos, en los orientales. Cálculos primarios del conducto, en un 5 a 10% de pacientes. En cambio, la mayoría del cálculo son cálculos secundarios. ¿Por qué son secundarios? Porque nacen en la vesícula y migran hacia la vía biliar. ¿Sí? La mayoría de estos cálculos son mixtos, ¿sí? De colesterol, de bilirrubinato y desoxibilirrubinato cálcico. La mayoría, como dijimos, los cálculos mixtos son facetados, de color amarillento, ¿sí? Y son de difícil ruptura con los dedos. En una etapa inicial, los cálculos que migran están limitados dependiendo del tamaño del conducto cístico por donde salen los cálculos desde la vesícula. Van hacia el coledo, construyen la parte distal y empiezan a hacer base para que los cálculos aumenten de tamaño. Entonces, coledocolitiasis, presencia de cálculos en la vía biliar principal en el colédoco. Se presenta en alrededor del 15% de la población. Estos cálculos también se asocian con problemas en la vesícula en un 12% en pacientes normales y hasta un 15% en pacientes ancianos. Los cálculos del conducto pueden ser cálculos primarios que se forman directamente en el conducto biliar, no en la vesícula, solo en el conducto biliar en 5 a 10% de pacientes. Y estos primarios son más frecuentes en los asiáticos, ¿sí? Son cálculos marrones. Entonces, en cambio, los cálculos secundarios son cálculos que en la mayoría de casos, un 90-95% son cálculos secundarios, que estos se soltaron desde la vesícula, atravesaron el conducto cístico y fueron hacia la vía biliar principal. ¿Alguna pregunta, chicos? Si tienen alguna duda, para repetirles de una vez. O sea, ¿alguna pregunta? No, doc. Ya. No, doc, ninguno. Los cálculos también del colédoco de la vía biliar pueden llamarse cálculos residuales o cálculos recidivantes. Esto es en virtud del tiempo que transcurra desde cuando el paciente se operó o se exploró la vía biliar. Entonces, si es que el paciente desde que se exploró o se operó la vía biliar presenta manifestaciones clínicas dentro de los 2 primeros años del procedimiento, se llama litiasis residual. ¿Qué quiere decir? Que durante la cirugía, durante el intervencionismo, se quedó algún cálculo. Y ese me vuelve a dar síntomas durante los 2 primeros años. Es un cálculo residual que se quedó en la vía biliar. Si pasan 2 años después de la cirugía o de cualquier procedimiento y el paciente presenta síntomas, esto se llama coledocolitiasis recidivante, o sea que el paciente va a presentar síntomas continuamente. ¿Están claros en el tiempo? Sí, doctor. Ya. La historia natural de estos pacientes con cálculos de la vía biliar son aproximadamente, son 10% de estos pacientes son asintomáticos.
Pero a diferencia de la vesícula que no se opera, que no se trata cuando no hay síntomas, en estos pacientes de cálculos en el conducto biliar, estos pacientes sí tienen que operarse. ¿Por qué? Porque la mayoría van a presentar síntomas o van a presentar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de tener cálculos en el colédoco? Pancreatitis, ¿no es cierto? Pancreatitis, colangitis. Entonces, 10% son asintomáticos, pero estos sí tienen que operarse. Y la mayoría de estos pacientes presentan síntomas, son sintomáticos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas parecidos a los de la vesícula? Dolor tipo cólico, localizado en el cuadrante superior derecho. A veces si es grave, incluso estos pacientes ictéricos presentan colangitis y debutan con un shock séptico, con un shock asociado a obstrucción biliar. El síntoma típico producido por la coledocolitiasis, además del dolor que ya vimos, es la ictericia transitoria, ¿sí? Quiere decir que el paciente se presenta ictérico, después de un tiempo desaparece y está en eso, ¿sí? Entonces, dolor, el síntoma típico, similar al de la vesícula, ictericia generalmente transitoria. ¿Por qué transitoria la vesícula? Porque muchos de estos cálculos espontáneamente, si son cálculos pequeños, se eliminan a través de la papila y el paciente vuelve a la normalidad. Entonces depende del tamaño del cálculo y del tipo de obstrucción de la vía biliar, o hay cálculos que se llaman cálculos en émbolo o cálculos en ratón, que son cálculos que están en el conducto, sube y baja. Cuando bajan, obstruyen la papila, da síntomas de ictericia, de dolor. Cuando el cálculo sube, los síntomas desaparecen. Cuando persiste obstruido el conducto biliar, frecuentemente ya existe sobrecrecimiento bacteriano, hay éstasis biliar, hay colangitis. En un 50% de estos pacientes con cálculos en la vía biliar presentan colangitis. La colangitis se caracteriza por las siglas FID, fosa ilíaca derecha. ¿A qué significa? Fiebre más escalofríos. Ictericia y dolor, eso es igual a colangitis. Esta colangitis es rara en la obstrucción maligna, pero cuando se presenta puede ser extremadamente grave, sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes diabéticos, en pacientes con comorbilidades. Todo lo que decíamos, la diferencia de la colelitiasis asintomática, la coledocolitiasis siempre debe tratarse por las posibles complicaciones. ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Sí, Ya. Diagnóstico. A más de la clínica, los exámenes de laboratorio. Entonces, en estos pacientes utilizamos la química sanguínea, los test de bioquímica. ¿Sí? Solicitamos los estudios bioquímicos, sobre todo de las enzimas hepáticas. Aquí van las enzimas de colestasis. ¿Qué nos ayuda? La elevación de fosfatasa alcalina, que les decía, se eleva a la hora de la obstrucción, acompañada de la gamma GT, ¿sí? Con o sin aumento de la bilirrubina directa, que es la típica en la ictericia obstructiva. Si tuviéramos 5 nucleotidasa, también sería la 5 nucleotidasa. Entonces, enzimas de colestasis, fosfatasa alcalina, gamma GT, bilirrubina directa. Puede haber una elevación de la bilirrubina directa e indirecta en los casos de larga evolución o cuando la causa es de tipo hematológica. Solo determinar la bilirrubina alcanza una sensibilidad de aproximadamente un 30% y es predictivo de un 60%. La elevación de las transaminasas puede elevarse inicialmente, alcanzan un pico, pero no excesivamente con valores de destrucción como existe en la hepatitis por destrucción del hepatocito y empiezan a ascender dentro de las primeras 48 horas. Los exámenes para diagnosticar obstrucción del colédoco, como decía en el resumen. Entonces, si es un cuadro agudo, la biometría hemática con leucocitos, desviación a la izquierda. Enzimas de colestasis, fosfatasa alcalina, gamma GT, bilirrubina directa, ¿sí? ¿Qué otro examen pido más de los exámenes de laboratorio? Exámenes de gabinete.
Entonces, no es específica 100% para estudio de la vía biliar, pero nos ayuda indirectamente la ecografía de hígado y vías biliares. ¿Y para qué pedimos ecografía de hígado y vías biliares? Para hacer el diagnóstico diferencial de la obstrucción de la vía biliar. Porque si sabemos que el colédoco se obstruye en más de 90-95% por cálculos que nacieron en la vesícula, por cálculos migratorios, entonces tenemos que saber por ecografía si es que hay cálculos o no hay cálculos en la vesícula. O si hay cálculos en la vesícula, indirectamente sabemos que la obstrucción del colédoco es por litiasis, ¿sí? Cálculos migratorios, cálculos secundarios que se formaron en el colédoco. ¿Para qué más nos ayuda la ecografía? Para visualizar el tamaño del conducto biliar indirectamente. A pesar de que el diámetro, mucha gente le da diferentes diámetros que varían entre 5 a 11 milímetros que dan los radiólogos, nosotros consideramos la luz de la vía biliar que tiene alrededor de 7 milímetros. Cuando esta vía biliar tiene más de 7 milímetros, quiere decir que esta está dilatada porque existe una obstrucción en la parte distal. Por lo tanto, estamos hablando de una coledocolitiasis. A pesar de que hay que tener en cuenta que este conducto puede dilatarse algo más con la edad y después de que el paciente ha sido colecistectomizado. ¿Están claros con eso, chicos? Sí, doc. Ya, paciente que les llega amarillo, primerito, síntomas, ¿no es cierto? Segundo, la química sanguínea para ver si es obstructiva o no es obstructiva. Fosfatasa, gamma GD, bilirrubina directa. En gabinete, eco de hígado y vías biliares para indirectamente estudiar si hay cálculos en la vesícula, porque la mayoría de cálculos del colédoco vienen desde la vesícula, en 90-95% son cálculos secundarios. En un 5 a 10% son cálculos primarios. ¿Qué quiere decir son primarios? Que se forman directamente en el conducto. No hay cálculos en la vesícula o el paciente ya no tiene vesícula, generalmente en los asiáticos. El examen GOL estándar es una prueba invasiva, es la más importante para estudiar la anatomía de la vía biliar, la anatomía de los conductos. Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95%. Nos permite hacer un mapeo de la vía biliar intra y extrahepática. Es como hacer un plano, ¿cierto? Entonces, la colangioresonancia del GOL estándar para ver la vía biliar intra y extrahepática, analizar sus alteraciones anatómicas, ¿sí? Y nos facilita el diagnóstico al ver las imágenes de cálculos en la vía biliar. No todos los centros cuentan con colangioresonancia, pero tercer nivel nosotros sí tenemos, ¿cierto? Entonces, tiene poca capacidad o menor capacidad para detectar cálculos menores a 5 milímetros. Entonces, por eso no todos los pacientes sean susceptibles de hacerse una colangioresonancia. Porque si es ictérico el paciente y no encuentro cálculos por colangioresonancia, tengo que completar los estudios, ya sea con una ecoendoscopía, que no tenemos en tercer nivel. Esto ya es exclusivo y a veces, muchas veces, la ecoendoscopía se utiliza más para tumores porque nos indica la extensión de la tumoración. Pero si tenemos y dudo del diagnóstico de coledocolitiasis, puedo valerme de la ecoendoscopía. Y finalmente, un procedimiento que es diagnóstico es la CPRE, la colangio retrógrada pancreática endoscópica. Entonces, es un procedimiento diagnóstico, pero también tiene su riesgo del 5% de presentar complicaciones, porque este procedimiento inicialmente es diagnóstico, si se hago solo CPRE, pero la mayoría de endoscopistas le completan, así no encuentran cálculos, le completan con una papilotomía endoscópica. La papilotomía tiene riesgos. Ustedes no pueden pedir una papilotomía en un paciente que no esté hospitalizado. Si quieren pedir CPRE más papilotomía, hay que hospitalizarle al paciente, ¿sí? Porque puede haber un riesgo de complicaciones entre el 7 al 12%. Como les decía, solo con CPRE, un 5 a 7%, como son colangitis, incluso pancreatitis. Pero con papilotomía,
Ya las complicaciones pueden ser graves, incluso mortales. Las complicaciones de la papilotomía son sangrado, perforación, colangitis y pancreatitis, como tenemos el señor Vegas en el hospital, que se ha operado cualquier cantidad de veces, señor, que esté en la terapia. Y finalmente hay otro estudio que es la tomografía computarizada, pero no es el gold estándar. Cuando se utiliza la tomografía helicoidal multicorte, que tiene una sensibilidad y especificidad parecida a la colangioresonancia, y esto es factible más para tumores y estudios de extensión de los tumores. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, No. ¿está claro, chicos? ¿No? Sí. Sí, está claro. Ya. Si yo estoy paciente, ya tengo el diagnóstico de ictericia obstructiva por coledocolitiasis, ¿sí? Y se explora las vías biliares, complicaciones, fístulas, estenosis, coledocolitiasis residual, colangitis. Estenosis muchas veces porque se hace las quemaduras o se hace se usa el electrocauterio muy cerca de la irrigación. La irrigación del colédoco de forma circular es como las argollitas de los cuadernos espirales, es desde abajo hacia arriba. Entonces, cualquier quemadura cerca de la vía biliar nos puede dar a futuro estenosis de la vía biliar. Complicaciones de la CPR que dijimos antes: pancreatitis, sangrado o hemorragia, colangitis o perforación duodenal, que a veces es de difícil manejo, como el señor Vegas que está en la terapia. Clínica, la que ya dijimos, de la coledocolitiasis, empieza con un dolor tipo cólico en cuadrante superior derecho, irradiado a la espalda, la región interescapular. Puede acompañarse de náuseas como reflejo o algún vómito ocasional. Ictericia que es sube y baja, no es una ictericia permanente como es en los cánceres. Puede haber coluria, puede haber acolia, sí, la orina a veces, por eso le preguntamos al paciente: ¿usted ha tenido la orina como agua de té o como Coca-Cola? Entonces ya tenemos una idea de que es una coluria. ¿El popó de qué color tiene, doctor? Del popó blanco, quiere decir que hay una ictericia obstructiva que no permite el paso de bilis hacia el intestino, por eso las heces son blancas. En un 50% de pacientes se encuentra manifestaciones de colangitis, FFID, fosa ilíaca derecha, fiebre más escalofríos, ictericia, dolor, lo que se llama triada de Charcot. Esta triada fue descrita en 1877. Si es que sigue obstruido el conducto biliar, el paciente no mejora, entonces vamos a la famosa pentada de Dragan y Reynolds, que ya es grave, es una colangitis tóxica. Entonces, la pentada de Dragan y Reynolds se compone de 5 factores, ¿sí? Los anteriores: FIT, voz ilíaca derecha, más 2 flechas hacia abajo. ¿Qué significa la primera flecha hacia abajo? Que baja la presión arterial, hipotensión. Y la otra flecha, que el paciente se pone cucú, el paciente tiene un trastorno del sensorio, se llama pentada de Dragan y Reynolds, descrita en 1959. En los cánceres, en las tumoraciones, puede encontrarse, al igual que la colecistitis aguda, una vesícula distendida, una vesícula palpable. Entonces, eso se llama el famoso signo de Courvoisier, ¿sí? Entonces, en los cánceres, además del signo de Courvoisier, encontramos una ictericia permanente, una ictericia progresiva, pérdida de peso, hay prurito. Los pacientes generalmente con neoplasias tienen prurito por infiltración de la piel de las sales biliares, que es difícil tratarse prurito, se destrozan la piel, se lastiman. Eso ya me indicaría indirectamente un proceso neoplásico. Laboratorio, lo que ya dijimos: enzimas de colestasis, aumento de la bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, gamma GT, 5-nucleotidasa.
Las transaminasas pueden estar elevadas, pero no con valores excesivamente altos como la hepatitis. Sí, cuando existen obstrucciones crónicas o cuando existen trastornos hematológicos. La ecografía nos sirve indirectamente para ver la causa de la colangitis. Si dijimos la causa de la colangitis, 90-95% son cálculos migratorios, cálculos secundarios que vinieron desde la vesícula. Entonces, se puede detectar por ecografía los cálculos en la vesícula, ya nos indica cuál puede ser la causa. Y además, si vemos el tamaño del conducto biliar, si está dilatado más de 7 milímetros, indirectamente quiere decir que hay un obstáculo distal y esa es la causa, la obstrucción por cálculos. La colangioresonancia es el gol estándar para la anatomía de la vía biliar, para hacer un mapeo, para hacer, sí, un mapa de la vía biliar. Tanto que intrahepática como extrahepática nos indica la anatomía, pero esta puede no visualizarse cuando son cálculos menores a 5 milímetros. Si hasta la colangioresonancia no tengo resultados, puedo utilizar, si estoy en un transoperatorio, una ecoendoscopía, ¿no es cierto? Pero la ecoendoscopía nos sirve más para extensión y sobre todo en tumores para ver la penetración. La CPR es un estudio endoscópico, 5% de complicaciones solamente al introducir una sonda en la vía biliar y pintarle para ver si está libre o no. Entonces no es un procedimiento inocuo y peor si se hace con papilotomía, las complicaciones suben hasta el 12%. Imágenes de la vía biliar, ahí arriba, hepático derecho, hepático izquierdo, confluente. Y en el hepático común, ven esa imagen negra por arriba de esa sonda, eso se trata de una litiasis intrahepática. Y también vemos esos calculitos por debajo de la flecha en el extremo inferior de la herida, son cálculos en el extremo distal de la vía biliar. Ejemplo de una papilotomía, como le están colocando a la derecha la sonda dentro de la papila, eso ya puede dar 5% de complicaciones como la colangitis. Entonces, en el laboratorio, los exámenes dependiendo de qué es lo que estamos sospechando. Si es coledocolitiasis, la biometría hemática es normal. Si es colangitis, ahí sí vamos a tener leucocitosis con desviación a la izquierda. Y si existe un proceso tóxico, el paciente ya presenta sepsis de origen biliar. Cuando sospecho cáncer en un paciente con ictericia obstructiva, solicito marcadores tumorales como el CA19-9 o el CEA. Tratamientos. Coledocolitiasis, proceso benigno, retirar los cálculos del colédoco, que puede ser en dos tiempos. En un tiempo puedo hacer la extracción del cálculo, de los cálculos de la vía biliar, ¿sí? O colocar un stent, ¿sí? Si no puedo sacar los cálculos de este tiempo y dejo el stent dentro de algunos meses, vuelvo a realizar otra endoscopía, retiro el stent y muchas veces estos cálculos que se encontraban han disminuido de tamaño y nos permite retirar esos cálculos. Se puede hacer la extracción, la litotripsia, pero eso en muy pocos centros. La CPD, la papilotomía y por vía abierta o por vía endoscópica, la exploración de las vías biliares. En cirugía tenemos las opciones de, si yo exploro el conducto colédoco, le abro, saco los cálculos y coloco una sonda de drenaje que se llama tubo en T de Kerr, que es del mismo material de las sondas vesicales. Si es que tengo los conductos muy dilatados, puedo hacer una derivación, puedo unirle al colédoco con el duodeno. Esto se llama una derivación biliodigestiva, sobre todo en pacientes de la tercera edad, se llama una colédoco-duodeno anastomosis. Pero para que esto funcione debe ser una anastomosis amplia, mayor a 2.5 centímetros. De lo contrario, existen ciertas complicaciones que van a dar colangitis a repetición. ¿Por qué? Porque el contenido intestinal, ¿sí?, pasa cerca de la vía biliar y puede subir a los conductos y los contamina. Eso se llama el famoso síndrome del sumidero, complicación de la colédoco-duodeno-anastomosis. Y un procedimiento que va mucho mejor es hacer una derivación, es decir, unir el colédoco al yeyuno, que se llama, perdón, sería el hepático. Se llama un hepático yeyuno anastomosis, es el mejor procedimiento para hacer una derivación de la vía biliar.
Pacientes con colangitis. ¿Qué es la colangitis? Infección bacteriana de la vía biliar causada por obstrucción distal, la mayoría de veces por cálculos. Una colangitis, el paciente ya presenta los síntomas que dijimos anteriormente, la famosa triada de Charcot o la pentada de Reynolds. El manejo es eminentemente clínico inicial. Clínico más extracción de los cálculos. 80% de pacientes se resuelve con tratamiento clínico, generalmente con el uso de antibióticos. Los que usamos son de acuerdo a las bacterias que se encuentran en la vía biliar. Son Ampicillobactam. Cuando tengo colangitis complicada, porque la complicación más grave de la colangitis es la formación de abscesos hepáticos múltiples. Es complicación de un proceso obstructivo, es complicación de la colangitis. Los abscesos hepáticos múltiples, por eso a veces se usa Ampicillobactam a dosis altas, incluso durante 3 meses cuando hay esta complicación de abscesos. Estos abscesos se diferencian del absceso hepático mediano porque este principalmente es un absceso grande, es un absceso único localizado en el lóbulo hepático derecho. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Doc, ¿cuál era el absceso que se... ¿Puede repetir la última parte, por favor? La diferencia entre el absceso mediano. Ya. Entonces, una complicación de la obstrucción de la vía biliar, una complicación de la colangitis, es la formación de abscesos hepáticos múltiples. Son varios pequeños en todo el hígado. Estos abscesos se diferencian del absceso hepático amebiano, porque el amebiano suele ser único. Suele ser un absceso grande y principalmente localizado en el lóbulo hepático derecho. Y el paciente tiene antecedentes de días anteriores de haber presentado diarreas. Entonces, ese paciente tiene un absceso hepático amebiano, el tratamiento en él es únicamente metronidazol. Sí, a veces 2 o 3 semanas de metronidazol. Y controles ecográficos. La cavidad del absceso, cuando usted trata un absceso amebiano, puede persistir dentro del hígado la cavidad, no desaparece inmediatamente. Un error es controlar los abscesos hepáticos amebianos que han desaparecido inmediatamente, no desaparecen, las cavidades pueden quedar en transcurso de un año. Entonces, ¿y si ese absceso hepático? Bueno, tengo duda de qué es, si es amebiano y todo eso. Si es amebiano, normalmente la bilis, el contenido del absceso amebiano es achocolatado y es estéril. ¿Por qué? Porque las amebas se localizan en la cápsula. Para yo confirmar, tendría que sacar un trozo de la cápsula del absceso amebiano. En cambio, los de la colangitis son múltiples y ceden con tratamiento antibiótico. ¿Está claro ya en esto? Sí, gracias. Ya. Entonces, cuando yo tengo un cáncer, entonces yo le hago los estudios al paciente para ver qué le puedo ofrecer. Si puede hacer un tratamiento curativo. ¿Cuándo es curativo? Cuando no existe infiltración, cuando me permite sacarla toda la tumoración, ¿sí? Ahí se habla de una cirugía curativa. El paciente tiene alguna probabilidad. En caso de muchos pacientes con cáncer de cabeza de páncreas, con cáncer de lámpula, si no están infiltrados los brazos, no está infiltrado el proceso uncinado, el paciente con una cirugía sin complicaciones puede vivir hasta 5 años. Pero en nuestro hospital, ustedes los que han pasado están viendo que esto no se está dando y algo hay que modificar. O sea, si son pacientes que se operan en etapas muy avanzadas, se hacen procedimientos muy riesgosos y tenemos una gran cantidad de complicaciones. Pero en cáncer se hace cirugía curativa cuando se hace la extracción del tumor o la mayor cantidad de la masa tumoral para que luego vaya a quimioterapia. En cambio, cuando el paciente tiene un tumor ya muy avanzado, solamente hacemos procedimientos paliativos para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, un paciente con un cáncer avanzado, si es un cáncer de cabeza de páncreas, si yo ya no le puedo sacar y está ictérico, lo único que tengo que hacer es un drenaje externo de la vía biliar para que la bilis se vaya hacia el exterior y el paciente no esté ictérico o no tenga prurito, que es lo que les molesta, ¿sí?
Y si quiero hacer un drenaje interno, tengo que hacer una colocación de un stent por vía endoscópica o una derivación biliodigestiva. Unir el hepático al yeyuno para que la bilis drene hacia el intestino, pero el tumor queda. Entonces, eso es un procedimiento de tipo paliativo. Tenemos un ejemplo de una cirugía de Whipple. Una cirugía de Whipple es una cirugía muy mutilante porque los tumores están localizados en un sitio muy complejo. Están localizados alrededor del ámpula o en el ámpula. Entonces toca seccionar todas las porciones del duodeno, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta porción del duodeno. Hay que seccionar la vía biliar, hay que seccionar la cabeza del páncreas, ¿sí? Hay que seccionar una parte del estómago y hacer una reconstrucción de todas estas estructuras, lo que da muchas complicaciones como son las fístulas pancreáticas, las colecciones, y muchos pacientes fallecen durante el transoperatorio o durante el intraoperatorio. Otra causa de ictericia obstructiva es la iatrogenia de la vía biliar. Si un paciente se operó estos días la vesícula y viene ictérico, ese paciente le han lesionado el conducto biliar hasta que no se demuestre lo contrario. Es un error si el paciente se presenta ictérico inmediatamente después de la cirugía de vesícula, empezar a buscar hepatitis, siempre hay que buscar complicación del procedimiento que realizamos. Entonces, esta lesión de las vías biliares puede darse por lo que ya dijimos en clases. Hay un 53% de pacientes que tienen variantes anatómicas. El cirujano no está lo suficientemente entrenado para encontrarlas y disecar las estructuras, buscar los triángulos de Boudet, el triángulo de Calot, ¿sí? O tienen procesos asociados o tienen cuadros agudos. Por eso decíamos, en colecistitis aguda, los pacientes hay que operar dentro de las primeras 72 horas, aunque los metaanálisis le dicen opera hasta el séptimo a décimo día, son metaanálisis que son en otro medio que no son el nuestro. No es lo mismo las vesículas que yo operaba en España que las vesículas que opero aquí. El paciente en Europa, en Estados Unidos, va inmediatamente, tiene un cólico. Nuestro paciente se automedica y ya cuando no puede, viene toda la patología, es sumamente compleja. ¿Sí? Hay que conocer una técnica quirúrgica adecuada, deben tener una curva suficiente de aprendizaje guiados por médicos que tienen más experiencia. Entonces, cuando el Hospital Eugenio era de segundo nivel y no habían masificado tanto los posgrados de cirugía como hasta ahora y teníamos más relación con los residentes, teníamos menos complicaciones y no nos mandaban las lesiones que están mandando actualmente. Desde que se ha declarado tercer nivel el Eugenio Espejo, todas las vesículas van a hospitales pequeños y ahí tenemos los resultados. Entonces, que vayan a ser cirujanos a afinar todo lo que estamos viendo en la teoría, ¿no es cierto? Entonces, en las lesiones de las vías biliares se habla de las famosas clasificaciones, como una es la de Bismuth, que era una clasificación antigua que se utilizaba más para tumores y se relacionó con la patología benigna. Actualmente, como el gol estándar de la cirugía de vesícula es la laparoscopía, es más o menos la misma clasificación y se llama la clasificación de Strasberg. Entonces, si se llama Strasberg 1 o Bismuth 1, cuando la lesión está localizada a más de 2 centímetros de la vía biliar externa, ¿no es cierto? Sí. Bismuth 2 a menos de 2 centímetros. Sí, entonces se trata del hepático, o sea, más de 2 centímetros del confluente, menos de 2 centímetros del confluente. Bismuth 3, un tumor de Klaskin cuando está en la unión de los dos hepáticos, y Bismuth 4 cuando está ahí arriba ya está intrahepático. Entonces son lesiones altas de la vía biliar de difícil reparación. Entonces, cuando hay una lesión de la vía biliar, el diagnóstico, la clínica, los antecedentes de haberse operado, el antecedente quirúrgico y los mismos exámenes que en ictericia obstructiva. Tratamiento, reconstruir los conductos biliares, pero esta reconstrucción siempre es importante para que tenga éxito que el conducto se dilate, sobre todo tenga una dilatación mayor a 1 centímetro. Con vías biliares menores a 1 centímetro no operamos, porque son vías biliares estrechas. El tratamiento, restablecer la continuidad
biliodigestiva, pero cuando el conducto tiene una dilatación mayor a 1 centímetro. Ejemplo de una lesión de vías biliares a la izquierda, esta técnica ya se ha dejado de utilizar. A un inicio se utilizó cuando se daba cuenta uno el momento de la cirugía. Se hacía sutura del conducto y en la parte baja se colocaba esta sonda de color amarillo de látex que se llamaba tubo en Tedeker para cubrir y que no nos fugue la anastomosis. En el extremo derecho, igual, tenemos una intubación a través del hígado, una intubación transparieto-hepática hacia el confluente que nos sirve de guía para hacer la anastomosis con el yeyuno. Otra patología que les mencioné, que es rara, es la colangitis esclerosante primaria, que les decía se presenta más frecuente en hombres, es un proceso idiopático, es asociado a procesos inflamatorios crónicos, se caracteriza por fibrosis de la vía biliar. De estos pacientes debutan con ictericia obstructiva, que suele ser episódica, con o sin dolor. Puede haber fiebre y pérdida de peso. El diagnóstico es la clínica, la ecografía, la colangioresonancia o la CPR. Entonces aquí ven estos conductos atrofiados y pequeñas dilataciones. Si yo tengo alguna dilatación, puedo intentar hacer una anastomosis con ese conducto dilatado, subirle al intestino. Doy corticoides, pero la mayoría de pacientes van a la cirrosis hepática y estos pacientes son candidatos a trasplantes. Tratamiento de derivación biliodigestiva cuando yo tengo conductos dilatados, pero la mayoría de pacientes van a trasplante hepático por cirrosis, por obstrucción de la vía biliar. En cirrosis meningitis, que ya vimos, 1, sin obstrucción sin fístula, 2, ya hay fístula del 25, 3 del 50 y 4 del 75%. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, chicos? Si no me emociono y les digo un mundo de cosas y no me entienden. Sí, sí, Doc. Tal vez me puede explicar otra vez lo del síndrome de Mirici. Eso puede ser por un lito impactado también. Claro, el síndrome de Mirici es un lito impactado. Mirici 1, ¿qué es? Es un cálculo impactado ¿en dónde? En el cuello vesicular o en el nacimiento del conducto cístico, pero no hay perforación. Entonces, el cálculo solamente le comprime la pared de la vesícula contra la pared del colédoco, es decir, la aplasta el colédoco. ¿Sí está claro en eso? No hay perforación, no hay fístula. Es solo obstrucción y compresión. En cambio, en el Medici 2 ya hay perforación. El cálculo perfora la pared de la vesícula y perfora la pared del colédoco. ¿Sí? Ya fistulizado. Si es del 25%, Medici 2. Si es del 53 y si es el 100% de la luz que ha penetrado el conducto desde la vesícula, ha perforado y se ha metido dentro del conducto biliar, ya se llama Medici 4. Y se considera como Mirici 5 el extremo de la vesícula en el fondo gástrico, el fondo vesicular, cuando un cálculo grande por decúbito presiona el fondo y perfora generalmente el duodeno, se llama Mirici 5. ¿Ya está claro en eso el Mirici? Sí, Doc. Muchas gracias. Ya. Con esto terminamos. Colangitis es una complicación de tener cálculos en el colédoco, complicación de la coledocolitiasis. Entonces, ¿qué se llama colangitis? Infección bacteriana del sistema de los conductos biliares. Paciente con colangitis que hacíamos presenta síntomas clásicos como son la triada de Charcot, descrita en 1877, que se acompaña de FID, fiebre más escalofríos, más ictericia y más dolor. Si esta se complica, presenta lo que está abajo, la famosa pentada de Dragan y Reynolds, descrita en 1959, que a más de la triada anterior de fósil y acá derecha se presenta dos flechas hacia abajo. Hipotensión y trastornos del sensorio. Les decía que esta patología es importante porque
se describió que un santo falleció con una sepsis de origen biliar por una colangitis. Este fue San Ignacio de Loyola, que es el precursor de los jesuitas. Este le encontraron cuando realizaron la autopsia, la realizó Realdo Colombo en Padua, en Italia, y encontró que había fallecido por una sepsis de origen biliar. En los años 40, los años 59, se mejoraba el uso de los antibióticos y hablaba de otro tipo de colangitis. Anatomía: hepático derecho se une con el hepático izquierdo y forman el confluente, ¿sí? A 1 centímetro y medio por fuera del hígado. Entonces, los dos hepáticos se unen y forman el hepático común, que mide aproximadamente 1,5 a 3 centímetros, y la luz del conducto hepático común mide entre 5 a 7 milímetros. Cuando hay mayor, está dilatado más de 7 milímetros, hay una obstrucción distal. La presión del conducto biliar es aproximadamente de 12 a 15 centímetros de agua. Entonces, el colédoco, colédoco tiene 4 porciones: la porción supraduodenal, la porción retropancreática, la porción intrapancreática y la porción intramural, que va a terminar en la papila con conducto común con el conducto del páncreas, con el conducto de Wirsung, en un 70-80% de pacientes. Porción supraduodenal mide 2 a 3 centímetros, la retroduodenal unos 5 a 2, la pancreática 3 a 4 y la intraduodenal o intramural 1,1 centímetro. La irrigación que les decía del colédoco, ¿sí? Aquí en la parte baja la irrigación es de forma circular desde la parte inferior. Está dada por la arteria hepática, la arteria cística, la pancreático duodenal superior y posterior y la retroduodenal. Pues aquí en la parte inferior, donde dice 60, muchas estrecheces, muchas estenosis de la vía biliar se da cuando quemamos o hacemos hemostasia muy cerca de estos vasos sanguíneos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se hace de la cirugía de exploración de las vías biliares. Aquí es importante la presencia de las fibras musculares que tiene el esfínter, que es el esfínter está en la parte distal a nivel de la papila. Se llama el esfínter de Oddi, que tiene fibras circulares, semicirculares, longitudinales, y dependiendo de la presión que exista dentro de la vía biliar, si aumenta la presión, esto se abre, ¿no es cierto? Sobre todo para que la bilis salga por el conducto cuando el paciente ingiere grasas y se mezcla por estímulo de la colecistoquinina. Definición: colangitis aguda, infección bacteriana de la bilis de los conductos biliares, asociada a triada de Charcot, fósilica derecha, fiebre más escalofríos, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho. Desde el punto de vista histológico, asociado a inflamación aguda de la mucosa de las vías biliares. Cuando el paciente presenta colangitis, este paciente se dice, este paciente tiene una sepsis de origen biliar. Pero para hablar de una sepsis de origen biliar, el paciente debe tener 2 o más de los siguientes elementos. Debe tener con colangitis fiebre más de 38 grados, frecuencia cardíaca más de 90 por minuto, frecuencia respiratoria más de 20 o PaCO2 de 32. Y el paciente debe tener leucocitosis. Inicialmente va entre 12 y 18,000, pero cuando ya es una complicación grave pasa a los 20,000 leucocitos. O al revés, cuando el paciente con sepsis tiene menos de 4,000 leucocitos, con 10% de formas inmaduras, ese paciente está séptico. Pacientes ancianos, pacientes inmunodeprimidos, se van al otro lado. Entonces no presentan leucocitosis, sino presentan leucopenia. ¿Estamos claros, chicos, en eso? Si encuentran leucopenia, los pacientes están sépticos. ¿Sí? Y también allá empieza a haber alteración de las plaquetas. Los pacientes tienen una sepsis de origen biliar. Si tenemos estos signos, estos elementos asociados a un eco que tiene dilatación de la vía biliar más de 7 milímetros, ese paciente tiene una obstrucción del colédoco y está con colangitis. Entonces, esa colangitis hay que tratarle porque tiene muchas complicaciones, incluso es mortal. ¿Estamos claros en esta idea, chicos? Sí, doctor. Sí. Ya.
Colangitis esclerosante, lo que ya dijimos, sí, que es una patología rara, sí, es autoinmune, es un proceso crónico, se acompaña de muchas estenosis y dilataciones preestenóticas de las vías biliares, manifestaciones clínicas parecidas a la de la colangitis, cuadros a repetición, pueden asociarse a insuficiencia hepática o a cirrosis, dependiendo del tiempo de evolución. Pacientes con coledocolitiasis que no van al médico, que no se controlan, hacen cuadros clónicos. Pacientes con procesos, con infecciones de enfermedades inflamatorias, sobre todo la colitis ulcerosa, ¿sí? Asociados a procesos autoinmunes, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden ser candidatos a desarrollar una colangitis esclerosante. Tratamiento: si hay dilatación, si hay una derivación biliodigestiva, pero la mayoría de estos pacientes con colangitis esclerosantes terminan en cirrosis y son candidatos a trasplante hepático. Barreras mecánicas de protección del árbol biliar para evitar infecciones. Se protege el árbol biliar porque no se infecta, la bilis es estéril. Uno, el esfínter de Oddi impide que el contenido de la segunda porción del duodeno refluya hacia la vía biliar y la infecte, por lo tanto, por el esfínter la bilis es estéril, ¿no es cierto? Las uniones tipo Dick-Jung de los hepatocitos separan los canalículos biliares de los sinusoides hepáticos, protegiendo de una bacteremia. Las células Kupffer del intestino del hepatocito también son protectoras. La bilis tiene unas capacidades antibacterianas por la liberación de inmunoglobulina A en la bilis y sales biliares. Inmunoglobulina A igual que lo que se secreta en el apéndice, ¿se acuerdan? Y otro factor protector de que la bilis no se infecte es que la bilis es como una llave, nace en el hígado y por presión va hacia la parte distal en una sola dirección, ¿sí? Entonces hay más presión de la bilis hacia la luz del intestino, evitando que estas bacterias del intestino refluyan hacia la luz del conducto biliar. Entonces, para que haya presencia de bacterias en el conducto biliar, ¿qué debe haber? Estenosis, debe haber obstrucción de los conductos biliares y aumento de la presión intraluminal. Ahí existe sobrecrecimiento bacteriano. El porcentaje de bacterias que existen, digamos, para que provoquen síntomas de la bilis debe ser mayor a 10 a la 5, ¿sí? Porque cuando es una concentración menor de 10 a la 5 no hay colangitis, excepto cuando aumenta la presión dentro de la luz de la vía biliar, que ya dijimos que era de aproximadamente 15 centímetros de agua. Entonces hay sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, yo tengo un paciente con un proceso vesicular, una colecistitis, existen cultivos positivos de un 15 a 50%, pero cuando hay colangitis, si yo hago un cultivo de la bilis, de los conductos biliares, estos son positivos de un 60-90%. ¿Qué bacterias? Si vamos a ver, bacterias sobre todo aerobias gram negativas, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterococo, y en caso de obstrucción crónica asociada a Clostridium. Entonces, pacientes con infección biliar, generalmente en pacientes mayores de 60 años, con cuadros a repetición, antecedentes de derivaciones biliodigestivas o obstrucciones de los conductos parciales o completas. ¿Por dónde se contamina la bilis? Por la arteria hepática en 30% de pacientes, por la vena porta, sí, en 32% de pacientes, sí, por el flujo linfático o infecciones ascendentes desde el intestino a través del colédoco. Esto es importante para ustedes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Entonces, No, doctor. ¿qué vamos a tratar en la colangitis? Las bacterias, ¿no es cierto? ¿Sí? Las bacterias que se encuentran en la bilis de los conductos biliares son generalmente
gram negativas, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Alguna gram positiva como el enterococo, el enterobacter. Y cuando son cuadros de obstrucción crónica, los anaerobios entre 10 a 50%, pero en la bilis son más frecuentes los Clostridiums, a diferencia del bacteroides que es más frecuente en el apéndice. En cuadros de larga evolución de obstrucción de la vía biliar, se asocia con hongos, se asocia con cándida. Entonces hay que asociar el tratamiento a antibacterianos, antibióticos más a antimicóticos. Y estos antimicóticos, sobre todo en pacientes con cáncer, pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, códigos B24 o resistentes a varios esquemas de antibióticos que se han utilizado. Ya. Causas de obstrucción del conducto biliar. Como ya dijimos cuando empezamos la clase, la más frecuente, coledocolitiasis. Segundo, estenosis benignas de la vía biliar provocadas por iatrogenia post cirugía de la vía biliar. ¿Sí? Por isquemia, por lesión de la arteria hepática, por quemar. Se dice que aproximadamente el sitio que hacemos una hemostasia con el electrocauterio, el calor se puede extender hasta unos 1.5 del sitio donde quemamos y a futuro, entonces estrecha el conducto biliar dando estenosis benignas del nódulo. Cuando se utiliza quimioterapia a través de la arteria hepática, que en nuestro medio muy poco se utiliza. En segundo lugar, ya las estenosis malignas, esto ya causados por los tumores periampulares o por el tumor de Klatskin, ya son estenosis malignas. Entonces, como decíamos, hay tratamiento curativo o tratamiento paliativo. También los parásitos pueden migrar y obstruir el conducto biliar o el conducto pancreático, sobre todo los parásitos en nuestro medio, en países del tercer mundo como la India. Básicamente los ascaris lumbricoides que migran. Antiguamente se decía que el momento que el paciente le duerme el anestesiólogo, estos buscan a dónde migrar y se metían dentro de los conductos. Entonces, sí se ve de cuando en cuando ascaris dentro del conducto biliar. El ascaris o el clonoch. Pacientes con código B24, generalmente por citomegalovirus, también presentan obstrucción de los conductos biliares, sobre todo cuando estos pacientes están descompensados. Aquí tenemos ya ejemplos de procedimientos endoscópicos. Paciente en la parte superior, en la del lado izquierdo, aquí hay una estrechez de la vía biliar, donde está esa porción oscura en relación al conducto, ¿sí? Ejemplos de conductos más pequeños con procedimientos en el lado derecho. Aquí tenemos ejemplo de una fasciola o una duba hepática que se ha extraído por endoscopía. También se puede encontrar ictericia obstructiva en la hidotidosis, en los quistes hidatídicos. Cuando estos quistes hidatídicos son grandes, los escoles del quiste tratan de introducirse dentro de los conductos biliares, penetran en el conducto y pueden dar ictericia obstructiva. ¿Sí? Entonces, en los quistes hidatídicos hay que tratar de otra forma. Ustedes no han de haber visto nunca, pero se utiliza solución salina hipertónica para evitar que los escoles migren hacia otro sitio y que se queden. Sí, se da tratamiento por largo tiempo. Manifestaciones clínicas de la colangitis, triada de Charcot que ya vimos. Fiebre más escalofríos. Fiebre en picos mayor a 38,5, más escalofríos. Ictericia y dolor. Fosa ilíaca derecha. Triada de Charcot, 1877. Si el paciente no mejora, se presenta la famosa pentada de Dragan y Reynolds. Esto ya cuando el paciente está con una colangitis tóxica, pacientes gravemente enfermos. Entonces, además de la triada, dos flechas hacia abajo son baja la presión, hipotensión y trastorno del sensorio, el paciente está cucú. Entonces, los signos de irritación peritoneal no son frecuentes en la obstrucción de la vía biliar. Y el diagnóstico de colangitis se establece con certeza. ¿Por qué? Por lo que ya vimos inicialmente, clínica. Segundo, el laboratorio, las enzimas de colestasis. ¿Sí? Las transaminasas pueden estar discretamente elevadas, o se elevan y bajan de dentro de las primeras 24 horas, no valores tan altos como la hepatitis.
La que sí se eleva es la fosfatasa alcalina, la gamma GT, la 5-nucleotidasa, asociada a aumento de la bilirrubina directa. Entonces hay estudios que dicen si la bilirrubina directa es mayor a 10, como les dice la gastroenterología de Schlesinger, o hay otras que dicen que si es la bilirrubina directa mayor a 14 miligramos, esto ya se debe sospechar en que es un proceso maligno. Entonces, la biometría hemática, leucocitosis con desviación a la izquierda, la amilasa siempre se eleva en los procesos vecinos al páncreas, pero para que sea importante debe tener 3 veces el valor normal. Entonces, los pacientes con bilirrubinas bajas, colecistitis puede aumentarse hasta 4 miligramos, ¿sí? O entre 4 y 15, asociado a dolor, es menos frecuente que sea una patología maligna. Ecoplaca simple ya no se utiliza porque solo puede darnos una ayuda en 10 a 15% de pacientes de acuerdo a la formación de los cálculos. El eco se pide siempre, pero no es el gol estándar. ¿Por qué? Para asociar con la presencia de cálculos en la vesícula, que son los que obstruyen el conducto, un 90% de pacientes, asociado a dilatación de la vía biliar mayor a 7 milímetros. El estudio gol estándar es, como vimos al principio, la colangioresonancia es el gol estándar para hacer un mapeo de la anatomía de la vía biliar intra y extrahepática, pero a veces no nos permite detectar cálculos pequeños entre 3 y otros les dicen entre 5 milímetros. Tomografía es solamente cuando el paciente tiene una neoplasia y como estudio de extensión. Aquí nos faltaría algo, la ecoendoscopía es un procedimiento que es difícil realizarse, no cuentan todos los centros, entonces y tiene una sensibilidad similar a la colangioresonancia. Si hasta ahí no es, in- ya no tenemos un diagnóstico, nos podemos valer de un procedimiento que es diagnóstico por vía endoscópica, CPRE, solo la CPRE, 5% de complicaciones. Y si le hago papilotomía, hasta 12% de complicaciones. Lo que decían antes ustedes, para pedir una CPRE más papilotomía, siempre con el paciente hospitalizado. Y este paciente no se opera dentro de 24 a 48 horas de haberse hecho este procedimiento endoscópico, porque si lo opero inmediatamente y el paciente me hizo una complicación de la endoscopía, va a culparle al cirujano de las complicaciones a futuro de la endoscopía. Complicaciones de la papilotomía, perforación, ¿sí? Sangrado, colangitis, pancreatitis. Entonces, la colangioresonancia sola es una técnica diagnóstica, pero acompañada de la papilotomía ya se trata de un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Y finalmente, la CTPH o colangiotransparieto hepática únicamente en pacientes con procedimientos paliativos, a pesar de que actualmente hay radiólogos entrenados en hacer la punción guiada por eco o por TAC a través del hígado desde afuera, funcionan, atraviesan los tumores y dejan un stent. Entonces, colangiotransparieto hepática solamente en casos muy excepcionales en pacientes terminales para darles calidad de vida que no estén ictéricos. En colangitis utilizamos los criterios de Tokio, como ya vimos igual en la colecistitis aguda. Sí, para diagnóstico nos tomamos en cuenta ciertos factores como son la inflamación sistémica, ¿sí? El laboratorio, la colestasis, más las imágenes. Entonces, en inflamación tenemos, primero, valorar la presencia de fiebre y escalofríos o fiebre mayor de 38, los datos de laboratorio como leucocitosis, aumento de la PCR. En cuanto a la química sanguínea, la presencia de ictericia, sobre todo espesas, de la directa, las pruebas de función hepática anormales, más las imágenes con ecografía, presencia de cálculos, dilatación de la vía biliar. Entonces, A más B, sugestivo. A más B y C es confirmativo, es diagnóstico de colangitis. Diagnóstico diferencial con fiebre y dolor, ¿ya? Pancreatitis, isquemia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Endocarditis bacteriana, esto hay que afinar a veces que se nos escapa. Todos los dolores que indiquen peritonitis o maniobras de rebote positiva, hay que hacer diagnóstico diferencial ya con otros procedimientos. Y finalmente los criterios de severidad que los que ustedes manejan, los criterios de severidad de Tokio, ¿cierto? Sí, la colangitis leve, la que no tiene los elementos de 2 y 3, la que ustedes van a ver con frecuencia es la colangitis grado 2, que es la que pueden manejar. Un manejo inicial con NPO, antibióticos, que es el tratamiento de entrada, 80% se resuelve con tratamiento clínico, y derivar inmediatamente para que se retire el cálculo, ya sea por vía endoscópica o por vía quirúrgica. Entonces, siempre empezamos con tratamiento clínico conservador. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando los glóbulos blancos están elevados, de leucocitosis con desviación a la izquierda o leucopenia. Paciente con fiebre alta mayor a 39,5, paciente de la tercera edad, pacientes ictéricos, ¿sí? O pacientes con albuminemia. Estos pacientes de entrada son grado 2, tratamiento clínico. Entonces no hay que llegar al grado 3 de colangitis porque estos pacientes ya tienen disfunciones y se mueren. Entonces el manejo como médico general, tratamiento clínico conservador. Empiezo antibióticos basados en las bacterias que ya vimos anteriormente y referencia a tercer nivel. Igual tratamiento grado 1, como ya dijimos, grado 1 o colangitis leve, que no cumple los criterios de gravedad de 2 y 3, ¿cierto? La grado 2, la que ustedes van a ver, colangitis que no es grave, pero requiere tratamiento antibiótico y derivar para que se haga un drenaje biliar temprano, ya sea por endoscopía o por cirugía. Tratamiento, preguntas que le suelen hacer tanto en la facultad como en CEAS, del CEAS que ustedes dan. Tratamiento colangitis, de entrada, tratamiento clínico, antibióticos, más drenaje de la vía biliar. ¿Pues alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Antibióticos dependiendo dónde ustedes se encuentren. Nosotros utilizamos generalmente en el hospital Ampisulbactam a altas dosis y como les decía, en abscesos hepáticos múltiples utilizamos antibiótico, incluso Ampisulbactam durante 3 meses. Pero esto ustedes varían de acuerdo a dónde se encuentren, como son Ampi, Amoxi, ¿sí? Piptaz, cefalosporinas de tercera generación, quinolonas asociados a metronidazol durante 7 a 10 días, dependiendo del antibiótico que ustedes dispongan. Para los parásitos, albendazol o praziquantel o el palmato de pirantel, que son antiparasitarios. Pacientes con colangitis recurrente, colangitis a repetición, que existe a veces les dura pocas horas, les dura poco tiempo y mejoran, y luego vuelve a repetir un medicamento que les va de súper bien, es del trimestoprim, sulfamethoxazol, sobre todo en pacientes que ha habido reparación de la vía biliar y con el futuro presentan ciertas estrecheces y hay síntomas recurrentes, se puede utilizar las sulfas con relativo éxito. ¿Alguna pregunta, chicos? Doc, y si la colangitis era de grado leve, decía en las diapositivas que no se requería drenaje biliar, entonces solo nos enfocaríamos en dar antibiótico. Sí, ese paciente le da antibióticos, mejoró el cuadro clínico y usted ya le puede referir para que se trate ya solamente la coledocolitiasis, o sea, ya sea por vía endoscópica. Entonces, si el paciente tiene vesícula todavía, entonces, y tengo síntomas del conducto, el endoscopista me retira los cálculos por papilotomía y luego yo voy a la cirugía laparoscópica y ya solamente voy a sacar la vesícula por vía laparoscópica. Actualmente en grandes centros se hace todo por vía laparoscópica, pero en nuestro medio la exploración de la vía biliar todavía no nos hemos dedicado porque hay falta de instrumental, entonces hay muchos limitantes para realizar las cosas que se hacen en otro medio. Entonces, si usted tiene una tipo 1, antibióticos 10 días y el paciente se curó.
Entonces usted ya le puede referir a endoscopía para que le hagan una extracción por vía endoscópica, ¿sí? Pero si el paciente no le mejoró en 24 o 48 horas, ese paciente suéltele lo más rápido posible a que vaya a drenarse la vía biliar a otro centro por si no se puede complicar, ¿sí? Ok, doc, gracias. Ya, aquí creo que es un resumen de lo que dice, ¿sí? Entonces, tratamiento clínico, lo que usted me preguntaba, si no mejora en 24 o 48 horas, hay que mandarle al paciente que se haga un drenaje de la vía biliar, ya sea por vía endoscópica, y si el endoscopista no puede sacar los cálculos del colédoco, este paciente ya va a cirugía. Entonces, aquí en UCI los pacientes complicados ya hay que corregir todos porque ya hay múltiples fallos, ¿cierto? Entonces aquí. Drenaje no quirúrgico, por vía endoscópica, colocación de un stent, tripsia o extracción de los cálculos. Si no pueden sacar los cálculos, le dejan un stent para en un segundo tiempo volver a hacer otro nuevo intento. Por ejemplo, aquí donde están viendo en la parte al lado del endoscopio, esa imagen oscura es una imagen de un cálculo que probablemente no van a poder sacar por papilotomía. Entonces, si no pueden sacar por papilotomía, ese paciente viene a cirugía para exploración de la vía biliar. Ejemplos endoscópicos. ¿Ves? Aquí igual a CTPH, que sea el drenaje percutáneo, el drenaje transparieto hepático. Entonces, esto únicamente es una alternativa en pacientes graves, en pacientes en los que ya no tienen chance de otro procedimiento, solo para drenar la bilis hacia el exterior y mejorar la calidad de vida. Entonces, todo manejo de la vía biliar siempre hacemos profilaxis antibiótica, que quiere decir administrar antibióticos con la finalidad de evitar una infección. Entonces, esto puede darse media o una hora antes de la exploración, ya sea endoscópica o antes de la cirugía. Generalmente se utiliza la cefazolina 1 gramo intravenoso y cuando es profilaxis, máximo 3 dosis en 24 horas. ¿Sí? Las otras ya sirven para tratamiento más bien. Los colangitis recurrentes, cuadros a repetición de colangitis. Esto sí es un problema difícil. ¿Por qué? Porque este paciente con cuadros de repetición va a terminar con cirrosis hepática. Entonces puede haber aquí un compromiso anatómico o funcional del árbol biliar que puede estar provocado como secundario a cirugías de vías biliares, ¿sí? A cirugías de vaso, a cirugías de la porta, hepáticos y ayunostomías. Entonces, enfermedad de Karoli, que es una enfermedad congénita con dilatación del árbol biliar intrahepático, colangitis esclerosante. Entonces, esto se asocia con cuadros de repetición de colangitis. El tratamiento es muy difícil. Cada que tiene colangitis, da antibióticos, pero el paciente va a terminar con cirrosis hepática. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, ahí terminamos. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Sí? Entonces, igual que los he repetido todo el tiempo, si alguien necesita que le refuerce algún tema de los que están viendo en el piso, están viendo en la sala, ustedes tengan mucho interés, así no vayan a ser cirujanos, acérquense en un ratito, hacemos unas clases tutorizadas, hacemos resúmenes chiquitos, porque, claro, o sea, es una base para que ustedes a futuro traten o deriven estos pacientes si es que no van a ser cirujanos, pero aprovechen el poco tiempo que tienen en cirugía. Entonces, cuídense, chicos, nos estamos viendo mañana en el hospital. Gracias, doctor, igualmente. Así bien. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, Doc.